Hoy empezamos con el análisis de la función organización. Ustedes saben que organizar es una función administrativa, pero si las concebimos en el marco de un proceso, en primer lugar al administrador le compete la función de planificar, es decir, determinar el rumbo de la organización. Y en tal sentido, luego tendrá que organizar para poder alcanzar los objetivos propuestos en esa planificación. Bien, no obstante, nosotros nos vamos a concentrar en esta función y vamos a desdoblar el análisis de los contenidos en dos partes. Hoy vamos a abordar aquellos conceptos que son básicos, y en la clase próxima, que según el cronograma va a ser después del parcial, vamos a analizar los distintos diseños estructurales. Los objetivos que nos proponemos alcanzar en esta primera parte de la unidad son, en primer lugar, definir el concepto estructura organizacional y reconocer sus componentes básicos. Entender los principios clásicos que son aplicables al diseño de la estructura organizacional. Identificar y comparar distintos tipos de departamentalización y comprender los factores de contingencia que influyen en el diseño de la estructura de la organización. A propósito, les digo que es fundamental entender estos conceptos para luego avanzar en la segunda parte de esta unidad, tratando de entender los distintos diseños estructurales. En esta primera parte de la unidad vamos a seguir a Robin Coulter en el capítulo 10, y ellos definen la función administrativa de organizar como el proceso de crear la estructura de la organización. Ahora bien, cuando mencionamos la palabra estructura, normalmente en nuestra mente aparece un dibujo como el que está en el margen inferior izquierdo de esta imagen. Este dibujo se conoce como organigrama, es decir, el organigrama es la representación gráfica de la estructura. Pero vale la pena aclarar que no siempre existe este dibujo, es decir, de pronto yo voy a una organización y pido el organigrama y no lo tienen, ¿sí? O entro a trabajar en una organización y no existe el organigrama como tal, es decir, no existe la representación gráfica. Lo que sí existe es la estructura, es decir, toda organización, toda empresa, por el mero hecho de estar en actividad, tiene una estructura para funcionar, si no, no podría hacerlo, porque tiene que definir qué tareas hay que hacer, quiénes la van a realizar, dónde está la autoridad, quién se comunica con quién. Aclaro que nos vamos a enfocar en el estudio de la estructura formal, es decir, de las relaciones entre la autoridad y los subordinados dentro de una organización, y no la estructura informal, que es aquella espontánea que surge por relaciones particulares, por intereses particulares entre los miembros de la organización. ¿Se acuerdan que de la estructura informal, el primero que se ocupó, si vamos a la evolución de la historia de la administración, fue Elton Mayo, el representante de la Escuela de Relaciones Humanas? La estructura formal y la estructura informal finalmente conforman la realidad, la estructura real de la organización. Y si vamos también a esta historia de la administración, recuerden que fueron los estructuralistas, ¿sí?, los que se enfocaron tanto en la organización formal, pero sin desconocer la informal, es decir, en la estructura real. Robin Coulter entonces define la función organizar como el proceso de crear una estructura, y definen la estructura como el marco formal o sistema de comunicación y autoridad de la organización. En efecto, en todas las organizaciones hay personas que ocupan puestos directivos y otras que forman parte del personal operativo. Entonces, imagínense ustedes como formando parte de una organización, por ejemplo en el nivel operativo,
Entonces tendrán personas a cargo con las cuales comunicarse y a quienes se tienen que reportar. ¿Mm? Por otro lado, dijimos también que todas las organizaciones cuentan con una estructura, por el mero hecho de estar funcionando la tienen, si no, no podrían hacerlo. Entonces, ¿cuál es la base para diferenciarlas? Bueno, según estos autores, todas las organizaciones tienen tres componentes básicos: complejidad, formalización y centralización. Y la estructura de una organización puede diferir en cuánto tiene de cada componente. Y esto es lo que vamos a analizar en la siguiente imagen. Analicemos un poquito más detenidamente estos tres componentes que tienen todas las estructuras, pero que van a diferir en qué grado la tienen. La primera tiene que ver con complejidad. Complejidad se refiere a la cantidad de niveles que hay en una organización. Cuanto más niveles, más compleja. Si yo comparo, por ejemplo, una repartición del Estado con un emprendimiento que se dedica a fabricar dulces artesanales. Bueno, en este último yo me puedo imaginar que estará el dueño, hay 2, 3 empleados, por ejemplo. Es decir, hay pocos niveles. Contrariamente, en la repartición del Estado yo me puedo imaginar que hay varios empleados y varios directivos de los que dependen esto. Por lo tanto, la repartición del Estado, al tener más niveles, es más compleja. La formalización. Una estructura será más o menos formalizada según la cantidad de normas y procedimientos que se han diseñado para que cumplan los empleados. ¿Por qué? Los procedimientos establecen claramente lo que hay que hacer. Por lo tanto, cuando más procedimientos, más formalizado será el comportamiento del empleado. Y la centralización se refiere a qué tan concentrada está la autoridad para tomar decisiones. Puede ser que los directivos del nivel superior concentren esta autoridad, en este caso la organización será centralizada. O puede ser que la misma se comparta con directivos de niveles inferiores y en tal caso, al compartir la autoridad para tomar decisiones entre niveles de mayor y menor rango, por decirlo de alguna forma, la estructura será descentralizada. Sabemos entonces que la estructura se refiere al marco formal de autoridad y comunicación en una organización y que este marco puede ser más o menos complejo, más o menos formalizado, más o menos centralizado. Luego los autores tratan de explicar qué principios son aplicables en la dimensión vertical de las organizaciones como parámetros para coordinar las actividades en los distintos niveles. Estos principios o parámetros son unidad de mando, autoridad y responsabilidad, intervalos de control, centralización y descentralización. Vamos a detenernos ahora en unidad de mando. Unidad de mando es un principio enunciado por Fayol. ¿Se acuerdan cuando enuncia aquellos famosos 14 principios que hacen a la labor de un administrador? Y sostiene que un subordinado debe responder a un solo jefe. Este principio sigue vigente, si bien en algunos casos ha podido llegar a obstaculizar el funcionamiento de las organizaciones. Se los digo solamente ahora y luego lo vamos a retomar, no en esta clase, pero hay diseños organizacionales que ante esta necesidad alteran este principio, como es la organización matricial, que lo vamos a ver, insisto, más adelante, pero en principio la unidad de mando sigue vigente, es decir, un subordinado debe responder a un solo jefe. Otro principio a analizar es el de autoridad, que es el derecho a dar órdenes y a ser obedecido que otorga un puesto. Es decir, que la autoridad no tiene nada que ver con las características personales de quien ocupa ese puesto, sino con el cargo en sí. Junto al concepto de autoridad surgen dos cuestiones a analizar.
Uno se asocia a la responsabilidad. Ustedes recordarán que las personas que tienen autoridad y que ocupan determinado puesto pueden delegar autoridad hacia una persona que ocupa un puesto a nivel inferior para que realice determinadas tareas. El debate surgió acerca de qué responsabilidad se delega, si la responsabilidad también se puede delegar o no. Bueno, y los clásicos determinaron que en realidad lo que se puede delegar es la responsabilidad operativa, la responsabilidad para hacer la tarea, pero no la responsabilidad final que la sigue teniendo aquella persona de nivel superior que delegó en su momento. La otra cuestión acerca de la autoridad tiene que ver con distinguir entre autoridad de línea y autoridad de staff. Ustedes ven ahí dos organigramas y ven una relación que se marca con línea entera y otra relación que se marca con línea de puntos. La relación superior-subordinado que se marca con línea entera está representando la autoridad de línea, es decir, es la que tiene un superior sobre un subordinado. Luego la relación superior-subordinado desde el vértice de la organización hacia la base se conoce como cadena escalar. Por otro lado, la relación que se marca con línea de puntos es la autoridad de staff, que es la que tienen aquellos individuos que asesoran y apoyan a los que tienen autoridad de línea, pero no le dan órdenes a la línea, solo asesoran. Una cuestión importante que se marca en estos dos dibujos, ¿sí? En realidad, el dibujo de la derecha se distingue del dibujo de la izquierda en que es otra forma de concebir el staff. Acá se muestra cómo investigación y desarrollo es un departamento que asesora al de producción, puntualmente al de ingeniería de producción. Entonces, esta forma de concebir el staff nos dice que los gerentes de línea son aquellos que por su función contribuyen de modo directo a los objetivos de la organización. Y los staff asisten y apoyan a estos gerentes de línea. Bueno, una visión más actual de la autoridad tiene que ver con la aceptación de la autoridad, que dice que en realidad la autoridad proviene de la disposición de los subordinados para aceptarla. El tercer principio que analizamos es intervalo de control, que también pueden encontrar como tramo de control o alcance de control. Estamos hablando de lo mismo. En realidad, también fue enunciado por Fayol, como todos los que estamos viendo en esta parte, y se refiere a cuántos subordinados puede supervisar un directivo de forma eficaz y eficiente. Es muy importante este principio para entender la dimensión vertical o la complejidad vertical, porque determina el número de niveles y de directivos que hay en una organización. Si ustedes ven, la figura de la izquierda refleja un intervalo de control estrecho, entonces me está indicando que hay más niveles o más directivos y más complejidad, obviamente. También me está indicando que hay un mayor enfoque en el control. Por supuesto, los clásicos adherían a esta idea de intervalo de control estrecho, si bien no había acuerdo sobre el número de subordinados que podía tener un superior a cargo, sabían que no podía exceder de 6. La figura de la derecha me muestra una estructura que refleja un intervalo de control amplio. En este caso podría estar reflejando que las personas, los subordinados, son capaces, tienen capacidad, entonces los directivos pueden delegar, más allá de que tengan que establecer reglas claras sobre qué autoridad y qué responsabilidad, qué alcance tiene la responsabilidad que delegan. También se está pensando entonces que los subordinados son personas capacitadas que fueron seleccionadas cuidadosamente y por eso el tramo de control puede ser más amplio. Entonces, entender el principio de intervalo de control nos permite entender el concepto de complejidad, que dijimos es uno de los componentes básicos de toda estructura. Ahora vamos a analizar otro componente básico como es centralización y descentralización, que sería la cara opuesta. En realidad, la centralización se refiere a cuánta autoridad para la toma de decisiones se ha delegado a los niveles administrativos más bajos.
En tal sentido, en la figura 1 vemos una organización centralizada, es decir, la toma de decisiones se concentra en el nivel superior de esa organización, y en la figura 2 vemos el esquema de una organización descentralizada, es decir, que la autoridad para tomar decisiones se ha repartido con los niveles medios o más bajos de la organización. Siempre hablamos de niveles administrativos. Ahora bien, ¿qué determina que una organización sea más centralizada o más descentralizada? Bueno, hay varios factores que analizan los autores, entre ellas, por ejemplo, el entorno. Tomar decisiones en entornos estables nos permite concentrar la toma de esas decisiones en una persona, en un nivel. O si las decisiones recaen sobre aspectos que no son muy significativos, se podría descentralizar, se podría otorgar autoridad para decidir sobre estos aspectos a niveles inferiores. También en el caso de que la dirección intermedia esté capacitada e incluso acepte, porque muchas veces los mismos administradores, por su personalidad, preferirían no tener que tomar determinadas decisiones. Ahora, si hablamos de un estilo de dirección autocrático, es decir, autoritario, o de aquellas empresas que van creciendo al amparo de sus fundadores, bueno, posiblemente acá la tendencia sea centralizar la toma de decisiones. Lo mismo si la empresa tiene un producto único y el tamaño reducido. En cambio, si hablamos de una empresa que está dispersa geográficamente, bueno, una sola persona no podrá saber para decidir sobre aspectos que conciernen a cada zona. Entonces ahí lo esperable sería una mayor descentralización. Bueno, en esta parte lo que intento es reforzar ambos conceptos por si había alguna duda o se interponían, se superponían, mejor dicho, los dos. Como recordarán, hablamos de delegación cuando hablamos de habilidades interpersonales de los administradores, de los directivos. En algún punto se tienen que dar cuenta que no pueden hacer todo, entonces tienen que delegar. Es decir, asignar tareas a otras personas con la correspondiente autoridad. Y hoy vimos cómo concebían los clásicos, o bueno, cuál es la idea acerca de la responsabilidad operativa y final. Y la descentralización, lo que se delega acá es autoridad para tomar decisiones a los niveles administrativos más bajos de la organización, o más bajos en la jerarquía. De igual modo, entonces, completamos aquí de qué se trata delegar para poder distinguir entre delegación y descentralización y qué comprende el proceso de delegación. Bien, lo que hicimos hasta ahora entonces fue tratar de explicar la dimensión vertical de las organizaciones, qué principios son aplicables para entender la complejidad en este sentido y cómo se coordinan las actividades en los distintos niveles. Pero ahora nos vamos a concentrar en un solo nivel y tratar de ver qué principios son aplicables o qué parámetros son los necesarios para organizar las actividades dentro de cada nivel. Estos son fundamentalmente dos: división de trabajo y departamentalización. La división de trabajo, recordarán que viene de la época de los clásicos, puntualmente cuando empezamos a hablar de los estudios de administración y de su evolución. Lo propone Taylor y de hecho lo refleja en su estudio de tiempos y movimientos. Básicamente se trata de desmenuzar o separar una tarea en varias partes o fases y cada parte o cada fase de esa tarea se hace por una persona distinta, de modo que cada persona se convierte en especialista. Luego la departamentalización supone agrupar tareas que son homogéneas, es decir, agrupar a los especialistas bajo
bajo la supervisión de otra persona, de un directivo que obviamente también es especialista. Podemos decir que hay distintas formas de departamentalizar o agrupar estas tareas. Nosotros acá estamos viendo una que es la funcional, es decir, se agrupan las personas en base a aquellas funciones centrales en la organización para poder alcanzar los objetivos. En este caso se ve que esas funciones centrales son producción, marketing y finanzas. Seguimos ahora con los tipos de departamentalización y en este caso tenemos 4 figuras o 4 organigramas que representan distintos tipos de departamentalización. En el primer caso tenemos una empresa que sin duda vende a distintas zonas, está dispersa geográficamente, entonces ha adoptado una departamentalización geográfica, lo que le permite contar con especialistas para atender las distintas zonas a las que les vende. En la figura 3, tenemos un típico caso de departamentalización por producto, es decir, cada producto principal que ofrece la compañía está bajo la autoridad de un directivo que por supuesto es especialista en su línea de productos. En la figura 4, bueno, en este caso tenemos una combinación. Se ve que esta empresa ha adoptado una departamentalización funcional, es decir, atendiendo las funciones clave que se desarrollan en su empresa para poder alcanzar los objetivos, pero puntualmente en el área de producción se aplica la departamentalización por proceso, es decir, cada departamento se especializa en una fase del proceso de producción. Y en el último caso tenemos el ejemplo de una departamentalización por cliente, es decir, en esta empresa, en el área de ventas, se le presta mucha atención a contar con especialistas para que atiendan a sus principales clientes, en este caso las mujeres, los hombres y los niños. Por supuesto, vale aclarar que no hay un tipo de departamentalización único, no hay un talle único. Cada empresa, cada organización adoptará la departamentalización adecuada, el criterio adecuado para poder alcanzar los objetivos que persigue. Bueno, aquí tienen otro ejemplo de una organización entonces que ha adoptado distintos criterios para departamentalizar, es decir, para agrupar especialistas en unidades, en distintas unidades. Luego ustedes lo van a poder aplicar en una de las actividades sencillas que se proponen en esta presentación, pero lo que me interesa destacar aquí es que en la actualidad, según estos autores, que creo que vamos a coincidir, hay una mayor tendencia a prestar atención a lo que requieren los clientes, estar más cerca de los clientes. Y también a no determinar departamentos, no crear departamentos tan rígidos e intentar conformar equipos. Es decir, hay una tendencia a conformar equipos interfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Que se forman por personas que son especialistas en distintas funciones, en distintas áreas y que buscan trabajar juntas, bueno, justamente para esto, ¿no? Para solucionar de forma más rápida los problemas que se presenten. En esta diapositiva, en esta parte y las dos siguientes tienen unas actividades para ir aplicando lo que vimos en esta clase. En este caso, en la columna de la izquierda tienen una pregunta y la respuesta está en la columna de la derecha, pero la van a tener que buscar ustedes. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿en qué grado están subdivididas las tareas? ¿A qué principio se refiere? La segunda, ¿con qué criterios se agrupan las tareas? ¿A qué principio o a qué parámetro de los que vimos se refiere? Y así sucesivamente. Bueno, este es un caso muy sencillo de una empresa que se dedica a la producción de puertas y ventanas de aluminio y acá, bueno, a la izquierda se describen las actividades que se realizan y luego la pregunta es
qué tipo de departamentalización se puede aplicar en esta empresa. Por lo tanto, ustedes tendrán que hacer el caminito que se indica en esa figura de la derecha, es decir, primero tratar de identificar y agrupar todas las actividades que son homogéneas y luego proponer un tipo de departamentalización posible para esa organización. Por último, es el caso de una agencia de publicidad, del administrativo del nivel superior, dependen 4 gerentes, 4 administradores de niveles medios, y bueno, y van a ver que, como dijimos, hay una combinación o distintos criterios para agrupar las tareas o para departamentalizar. Por último, la pregunta es si la delegación de tareas en los jefes departamentales supone asignación de responsabilidad y supone descentralización. Bueno, esta es una reflexión de ustedes que me gustaría que intercambiemos opiniones en el foro. Llegado a este punto tenemos en cuenta, entonces tenemos bien claro que las organizaciones pueden variar en términos de complejidad, de formalización, de descentralización. Y en base a esto será posible adoptar un diseño u otro. Este punto, diseño de la organización o diseños organizacionales, lo vamos a ver en la segunda parte, es decir, en la próxima clase, después del parcial, aclaro. Pero bueno, es fundamental que entiendan estos conceptos a priori y tener en cuenta que los factores determinantes son 4. Una es la estrategia de la organización. No es lo mismo que la organización elabore un solo producto o preste un solo servicio que elabore varios productos o preste varios servicios. Otra es el entorno. Si el entorno es estable o es dinámico, ya me está hablando del grado de centralización o descentralización. El tamaño. A mayor tamaño de una organización, tiende a haber mayor complejidad, es decir, mayor cantidad de niveles. Obviamente mayor tamaño significa mayor empleados, tanto operativos como directivos, y mayor formalización, porque no será tan fácil ponerse de acuerdo y voy a necesitar de más normas y procedimientos escritos para determinar cómo se tienen que comportar los empleados. Y por último, la tecnología. No es lo mismo elaborar un solo producto que elaborar varios productos, es decir, producción masiva. No es lo mismo la producción en serie que la producción artesanal. Bueno, estas cuestiones o estos factores son factores de contingencia entonces al diseño de la estructura de las organizaciones.